Hola a todos y bienvenidos. Vamos a solucionar un problema para comunicaciones en banda base en la cual vamos a tener una señal 4 coseno de 220 por 10 a la 3t menos 2. Vamos a evaluar su transformada g de f utilizando pares transformados y los teoremas de las transformadas de Fourier y la potencia de la señal g de t. Vamos a hacer un planteamiento para mostrar cuáles elementos y variables requerimos y qué datos tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es que estas señales vamos a convertirlas a señales exponenciales, que nos queda más sencillo utilizar estos pares y transformadas de Fourier. Entonces, para el planteamiento vamos a proponer que 4 coseno de wg de t, vamos a dejarlo así minimizado un poco en expresado, equivale a 4 medios de e a la j wg de t más e a la menos j wg de t. Y menos 2 lo podemos expresar como 2 e a la menos jpi, donde esto equivale cuando hagamos el proceso de la exponencial en menos 2. Existe un par transformado de la exponencial compleja que nos dice que a por e a la j w, vamos a poner en este caso g de t, tiene por transformada, y si acá le colocamos un ángulo θ, pues va a ser igual a por delta de f sub g menos, de f menos f sub g por e a la j θ. Con esto ya podremos hacer nuestras transformadas, dado que el coseno tiene una exponencial compleja, aquí tenemos una exponencial compleja y aquí una exponencial compleja. Utilizando la propiedad de linealidad de las transformadas, en la cual la transformada de Fourier también es igual a la suma de sus transformadas. Con esto pues tenemos ya que g de t es igual a 2 por e a la j w sub g de t más 2 e a la menos j w sub g de t más 2 e a la menos j pi. Entonces, utilizando este par transformado, pues vamos a obtener que esto es igual a 2 delta de f menos f sub g más 2 delta de f más f sub g más 2 veces delta de f, pero como 2 está en 0, pues lo dejamos solo delta de f por e a la menos j pi. Y esto es igual al famoso g de f. Ahora también nos dicen que la magnitud de g de f pues es igual a sus amplitudes, que es igual a 2 delta de f menos f sub c sub g
más 2 delta de F más F sub G más 2 delta de F. Ahora, para evaluar la potencia podemos hacerla como sería el paso B. Entonces sería la primera solución. Solución que sería nuestra G de F. Aquí estaríamos planteando el ítem A. Para el ítem B, la solución para evaluar la potencia para hacerlo más sencillo, vamos a utilizar el teorema de Parseval. Que nos dice que la potencia promedio es igual a la integral desde menos infinito a infinito de la magnitud de la señal G de F al cuadrado por df. Ahora vamos a graficar nuestra señal en frecuencia. Tenemos F, aquí tenemos G de F, acá tenemos 0, acá tenemos la frecuencia F sub G y acá tenemos la frecuencia menos F sub G. Tomamos y miramos que en menos F sub G tenemos una amplitud de 2 y hacemos este, y acá lo mismo, tenemos un impulso en 2 y este que es un impulso de 2 en 0. Entonces tenemos 3 elementos ahí. Y la densidad espectral de potencia nos dice que son todos sus componentes elevados al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Entonces también tenemos que acá y acá, donde acá esto es 4 y en 0 también será 4. Tenemos nuestros 3 impulsos, lo mismo en F sub G menos F sub G, la frecuencia, y esta es la densidad espectral de potencia de esta señal. Y como nos dice que es la integral desde menos infinito a infinito, entonces cuando es una señal discreta se me convierte en una sumatoria de todos sus componentes de la densidad espectral de potencia. Y esto es igual, entonces tenemos 3 impulsos de amplitud 4 vatios, y esto es igual a 12 vatios, que también equivalen a 40.7 dBm, transformándolo en forma logarítmica, que es 10 logaritmo de la potencia sobre 1 milivatio. Aclarando que la densidad espectral de F es igual a la magnitud de G de F al cuadrado, y que 10 logaritmo de esta potencia sobre 1 milivatio equivale a estos 40.7
Aquí falta otra cifra, 9 dB vatios, dB milis o dBms. Como segundo punto, si la señal GDT ingresa a un transmisor banda base y se transmite por un cable que tiene una atenuación de 6 dB por 0.1 kilómetro, la distancia al receptor es de 2.5 kilómetros. El receptor tiene un rango dinámico entre 20 y 40 dBm. Dimensionar el sistema banda base y responda a lo siguiente. ¿Cuál es la potencia que debe entregar el transmisor para que la señal sea íntegra? ¿Cuál es la relación señal a ruido después del filtro en el receptor? Y definir el sistema con los datos evaluados del sistema. Entonces nuevamente vamos ahora aquí a hacer un planteamiento. Entonces ya sabemos que en el transmisor entrega una potencia de 40.7 dBm. Sabemos que la señal tiene, como es una señal banda base, debe ser una señal banda base, entonces la frecuencia G debe ser igual a 220 por 10 a la 3 sobre 2pi Hz. Y esto equivale a 35 kHz. Eso significa que es una señal banda base. El ancho, ya lo vimos anteriormente, era f sub g, que por supuesto es igual a 35 kHz. Con estos datos pues encontramos una solución y nos dice que la atenuación del canal es igual, pues es sencillo, tenemos que es igual a 6 dB por cada punto 1 kilómetro. Pero si tenemos 2.5 kilómetros, con esto se nos va, y entonces la atenuación del canal completo va a ser igual a 6 dB por 2.5 sobre 0.1. Como las pérdidas en un canal, sabiendo que el canal pues es un atenuador, pero eso se define que las pérdidas son iguales a la potencia de entrada sobre la potencia de salida. Eso significa que la potencia del transmisor sobre la potencia del receptor. Entonces, la potencia del transmisor es igual a la atenuación por la potencia del receptor. Pasando a los logaritmos, nos queda que la potencia en el transmisor, como estamos manejando unidades de dBm en dBm, es igual a las pérdidas en dB más la potencia en el receptor en dBm. ¿Cuál es esta potencia en el receptor? Entonces el ejercicio acá nos dice que tenemos un rango dinámico entre 20 y 40 y nos dice que para que la señal sea íntegra pues debe estar entre ese rango. Significa que cualquier señal que ligue con esa potencia, el receptor pues la va a poder pues entregar de acuerdo a ese rango dinámico que tiene
el receptor. Vamos a suponer que dentro de ese rango dinámico se elige la potencia en el receptor igual a menos 35 dBm. Esto significa que entonces esto va a ser igual a 150 dB menos 35 dBm. Y esto es igual a 115 dBm, que debe ser la potencia que debe entregar el transmisor para que esa señal llegue con esa potencia y se pueda entregar al usuario. Entonces aquí tenemos nuestro otro valor. Con esto ya contestamos esa pregunta y ahora nos toca dimensionar el sistema. Pero antes vamos a solucionar la parte B, que nos dice cuál es la relación señal a ruido, y de una vez comenzamos a dimensionar ahí el sistema. Entonces, en un receptor, aquí viene nuestro cable, que tiene una distancia de 2.5 kilómetros. Le entrega aquí la señal al receptor. Aquí nos entrega con ruido la señal. Aquí viene la señal GDT y lo primero que encontraremos sería el filtro. Este filtro pues debe ser un pasabajos, en la cual ya evaluamos la frecuencia de corte, que es el ancho de banda base, que es igual el ancho de banda de la señal es igual a 35 kHz. Entonces ya comenzamos a dimensionar nuestro sistema. Si tomamos la temperatura ambiente, porque el ejercicio no nos da la temperatura, entonces la temperatura ambiente, para poder hacer este ejercicio, de acuerdo a la fórmula de la relación señal a ruido, que es igual a la potencia que llega al receptor sobre la potencia del ruido, y este ruido debe ser filtrado. Entonces la potencia de ruido filtrado nos dice que es igual a Kp medios por el ancho de banda equivalente. Y el ancho de banda equivalente de un filtro, pues banda base, ya sabemos que tenemos acá una señal de impulso, otra señal de impulso y todas con una amplitud de 2. Frecuencia y GDF. Entonces el ancho de banda es este y el ancho de banda equivalente es este, que es B, o sea, es igual a 2 veces B. Entonces la potencia del ruido es igual a K, que es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23, por la temperatura ambiente, que es en grados Kelvin, y la temperatura a 0 centígrados sería 273 más el ambiente, que serían 20, vamos, estos son 293 grados Kelvin
por el ancho de banda, que es 2 veces factor de 35 kilohertz sobre 2. El cual esta operación completa nos da aproximadamente menos 158.5 dB-vatios, que esto es aproximadamente igual a 128 menos 0.5 dBm. Luego tenemos que la relación señal a ruido en dB es igual a la potencia del transmisor en dB, del receptor, perdón, en dBm, menos la potencia del ruido filtrado en dBm. Entonces esto es igual, hemos dicho que esto es menos 35 menos 128.5 dBm ambos. Este es dBm. Y esto equivale a 128 menos 35.5. Esto es igual a 93.5 dB. Lo que significa que la señal está por encima de la señal de ruido o de la potencia de ruido de 93.5 dB. Ahora vamos a suponer y a dimensionar nuestro sistema. Vamos a suponer que este es nuestro transmisor. El canal, que es un cable. Y el receptor. Aquí debe entregarnos una GDT, que ya la... Y aquí entra el GDT. Entonces, para poder tener esa potencia, necesitamos un amplificador. Filtramos. Un low pass filter o un filtro pasabajos. Este señor a la entrada lo primero que tiene es un low pass filter también. Ya sabemos que tiene un ancho de banda. La señal de 35 kHz y el ancho de banda del ruido o filtrado es 70 kHz. Si se requiere aquí un amplificador que no lo solicita el ejercicio, aquí tenemos que se requieren. Vamos a mirar en el transmisor cuánto requerimos. Potencia del transmisor 115 dBm. Entonces aquí debe entregar 115 dBm. Esta señal que está acá tiene 40.7 dBm. Luego la potencia adicional debe de agregarla este señor, la ganancia del amplificador. Entonces la ganancia del amplificador en dB debe ser igual a la potencia del transmisor menos la potencia de
sub g, todo esto en dBm. Esto es igual a 115 menos 40.7 dBm. Y esto es igual a 74.3 dB de ganancia. Este amplificador debe tener una ganancia de 74.3 dB. Este filtro, al manejar la misma señal, debe tener el mismo ancho de banda equivalente de filtrado, igual a 70 kHz. Aquí pues entra el ruido más NDT, y en este punto la relación señal a ruido pues es igual a 93.5 dB. Y con esto tenemos dimensionado completamente el sistema. Este amplificador no nos dice nada, puesto que el ejercicio no plantea ese dato. Simplemente ya es la intensidad de la señal con la que requiere el usuario para que llegue acá, pero eso no la definimos en el ejemplo. Entonces con esto terminamos el ejercicio de banda base.